Así que compartimos pues esta lección de escuela sabática. Ahí está, hermanos, la fecha. Hoy día es martes 22 de octubre. Hoy día es martes 22 de octubre. Me parece que esta fecha es muy importante en el calendario espiritual, hermanos, ¿no? Esta fecha parece que es ¿no? La fecha del día de la expiación, ¿no? O sea, el juicio investigador, la aparición también, o sea, el inicio, ¿no? La aparición que Dios hace de la séptima iglesia proféticamente aparece, pues, ¿no? En esta fecha, ¿no? O Dios va a formar esta última iglesia, pues, proféticamente, ¿no? Eh, Como dice la profecía, ¿no? Después de 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, a través del chasco, que fue este 22 de octubre de 1844, pues ahí, entre todos los cristianos que predicaban la segunda venida de Cristo, pues el chasco viene, no viene Jesucristo y todos no se retiran o se alejan, ¿no? De Dios y bueno, y quedó algunos sinceros o personas sinceras y con esas personas sinceras forma una iglesia que está dispuesto a obedecer sus mandamientos, de su voluntad. Y bueno, proféticamente, ¿no? Muy importante esta fecha. Bueno, hermanos, hoy día en la lección de escuela sabática vamos a estudiar un tema importantísimo, como todos los días, y el título de la lección está pues en la pantalla. Por favor, hermanos, alguien pueda confirmar que se ve la presentación dando una lectura. Los dos discípulos de Juan. Gracias, hermana. Los dos discípulos de Juan. Vamos a hablar entonces de dos discípulos. Ahora, la pregunta de antemano ya sería, ¿quiénes son estos dos discípulos? De Juan el Bautista, por supuesto, aquí no, de Juan. Juan Bautista tenía sus discípulos y aparece ahí el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Testifica de esto Juan el Bautista. Bueno, entonces, ya que Juan el Bautista sabe que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, lo comunica a sus propios discípulos. Ahora, los que le seguían a Juan Bautista, dos de ellos, en primer lugar, hermanos, ¿no? Cuando ven que Juan Bautista lo señala y dice, aquí está, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Este es el Cordero de Dios. Entonces, dos discípulos le siguen a Jesús, hermanos. Le siguen y se hacen discípulos, pues, de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos dos discípulos? ¿Quiénes son esos? Si alguien tiene, a ver, Andrés y Juan. conocimiento, puede compartir, ¿no? A ver, hermana. Andrés, el hermano de Simón, o sea, de Simón Pedro, y Juan, que casi siempre Juan no dice que es él en sus escritos, pero queda así como en la incógnita, pero se dice que es Juan. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, ahí está, hermanos. La Biblia dice que es Andrés, aunque en la Biblia no se menciona el nombre de Juan, pero no se supone, pues, no, que es Juan, Juan el discípulo que escribe justamente este evangelio. Él es el que se une, ¿no? A Jesús, lo hace como su maestro, así como Andrés, ¿no? Decide. Muy bien, ahí está, hermanos. Vamos a entonces entrar de lleno en la lección. Hay comentarios aquí en nuestra lección. Justamente habla de los dos discípulos de Juan el Bautista. Estaban pues con él, ¿no? Con Juan Bautista, estos dos discípulos, cuando Jesús pasó junto a ellos. Entonces Juan Bautista declara, ¿no? Dice, este es el Cordero de Dios. Ahí está en Juan 1:36. Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos hermanos habían escuchado pues el mensaje de Juan el Bautista acerca de Cristo, ¿no? Quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos hermanos los dejan pues a Juan Bautista para seguir al Señor Jesucristo, reconociendo que era Jesús que era superior pues a Juan el Bautista
y el cumplimiento de su mensaje, hermanos. Ahora nos pide, hermanos, que leamos Juan, justamente, ¿no? Lo que estamos mencionando en el comentario, Juan 1, capítulo 1, versículo 35 al 39. La pregunta dice, ¿no? Que hay que contestar, por supuesto. ¿Qué hicieron estos dos discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús? ¿Ah? Qué interesante, hermanos, ahí está la lección también, ¿no? ¿Qué hacen estos dos discípulos cuando escuchan de Juan Bautista que Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? Es el Mesías, es el Cristo el que tenía que venir. Y el texto bíblico, hermanos, ahí está Juan 1, 35 y 39, ¿no? Dice así, el siguiente día, otra vez estaba Juan Bautista, ¿no? Y dos de sus discípulos, dice. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿no? Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, ¿no? Y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Entonces estos dos discípulos, ellos le dijeron, Rabí, maestro, le dicen, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde, no? Entonces el Señor Jesús les dice, ¿no? Vengan y vean, ¿no? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Hermanos, todo el día se quedaron con Jesús, porque era como la hora décima. Bueno, hora décima, novena creo que es, hermanos, pues las 3 de la tarde, ¿no? Décima sería las 4 de la tarde ya, ¿no? Bueno, pero ahí se quedaron los dos discípulos con Jesús. Hermano El Justo, comentario, sí, hermana. sí, bueno, sería importante destacar algunas cosas de los textos que usted leyó. Primeramente, destacar el testimonio de Juan. Qué importante es que nosotros podamos mostrar a Jesús de la manera en que lo hizo Juan, que caló tanto en el corazón de, sus discípulos que decidieron seguir a Jesús. ¿Ya? El testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por él, habían oído de Jesús, ¿cierto? Habían oído por Juan, y ahora Juan decía de que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y ellos entonces toman la decisión de seguirle para saber más de él, y esto, ¿cómo se llama? No es el momento en que ellos se hacen discípulos de Jesús. Primero ellos le siguen, ¿cierto? Jesús les pregunta qué buscaban, y esa pregunta también es para nosotros, mis hermanos. ¿Qué buscamos nosotros en Jesús? ¿Por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Cuál, cuál es la razón que nos mueve? Y una vez respondida esta pregunta, ¿cierto? Ellos se quedaron con Jesús y ya sabiendo dónde él moraba, yo me imagino que iban constantemente para aprender más de él. Pero el llamado fue, ¿cierto?, cuando fue la pesca milagrosa, cuando Jesús les dice que le siguieran. Porque antes de esto, primero Jesús se hace amigo, y esto es lo que debemos aprender nosotros, que primero viene la amistad, después viene el llamamiento y el discipulado. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, ahí está, hermanos, los comentarios, ¿no? De lo que pasa con estos dos discípulos, ¿no? Sí, pues en el fondo, hermanos, ellos deciden, ¿no? Dejar a Juan el Bautista y unirse, ¿no? A nuestro Señor Jesús. Y sabemos bien, hermanos, de los discípulos que se van uniendo con el Señor Jesús, van conociéndolo a Él, eh, llegan a tener pues una experiencia muy grande, caso Juan, el que escribe este evangelio, hermanos, llega al Pero, punto de pero, pero, en este recostarse, sí. caso, como seres humanos, cualquiera diría, ¿no? Qué traidores son, ¿cómo le van a traicionar a Juan, que era su maestro? ¿Cómo sería eso? Eso duele, la traición, así sentiríamos, ¿no? Los seres humanos. Por otro lado. Por otro lado, puede haber nomás esos pensamientos, ¿no? Entonces, ahora en este tiempo, a ver, ¿qué diríamos? No, no, mis abuelos todos han sido leales a tal religión, ¿no? ¿Y cómo voy a cambiar, no?
cosas como eso nos pueden surgir, ¿no? Para reflexionar está esto, hermano mío. Muy Hermano, bien, buenos sí, días. sí. Buen día, hermano, sí. Eh, Puedo acotar, bueno, buenos días con Sí, todo el sí, grupo, sí, hermanos, ¿no? hermano. Sí. Eh, no, no tanto así, no como traición, ¿no? No ha sido, sino que Juan el Bautista predicaba con fuerza, dice, ¿no? Pregonaba con un poder que hasta Satanás temblaba, dice, cuando él predicaba. Entonces, esos discípulos escuchaban, los que le seguían a Juan escuchaban lo que decía, ¿no? Antes de mí hay otro superior, dice, un varón, ¿no? Poderoso, mucho, que tiene todo. Entonces, ellos esperaban eso, porque ya sabían, entendían, pero ellos no sabían cuándo iba a llegar, cuándo era el momento propicio que, que ese varón llegaría. Entonces, una vez cuando Juan estaba bautizando ahí, dijo, ¿no? Este es el hombre, ¿no? Enviado. Entonces, ellos vieron ya en ese campo, ya que reconocieron, ¿no? Que ese hombre era el varón que estaba viniendo acá a la tierra a salvar. Por eso que ellos fueron, pues, ¿no? A Jesús, esos dos discípulos, Andrés, y como era tanto el predicar, se unieron rápidamente a Jesús, por eso que fueron a preguntarle, ¿no? Y así ellos, esos dos, fueron a buscar también a sus hermanos que estaban ahí, ¿no? Encontramos al Mesías diciendo. Entonces, eso nos enseña también que a nosotros, ¿no? Que una vez que encontramos, debemos de ir también en busca de nuestros familiares primero. Ellos fueron a buscar a sus familiares, no fueron a buscar a otras personas, sino primero a sus hermanos. Eso sería mi acotación, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Así pues, la verdad de las cosas es eso, ¿no? En que en realidad el propósito de Juan el Bautista es que justamente, ¿no? Todos sus discípulos le siguieran pues a Jesús, ¿no? Él está predicando justamente acerca del Mesías, ¿no? Del Cordero de Dios, y ese es el propósito. Por eso muchos pastores se escucha de que en la prédica que hacen ellos es cristocéntrica, porque se debe seguir al Señor Jesucristo, ¿no? O sea, no puede hacer que alguien esté agrupado, ¿no? Esté agrupado, ¿no? Puede hacer que alguien esté agrupado en cualquier grupo religioso, ¿no? Sea cualquiera, ¿no? Entonces, eh, pero el asunto no es seguir, ¿no? A un grupo religioso, sino es seguir a Jesús, ¿no? Es seguir a Jesús. Hermano Justo, Sí, hermano Masredin, buenos días, hermanito, buenos días buen día, con hermano. todos. Me encantó su acotación del hermano que le antecedió. Recordemos de María y su hermana Marta. Cuando Jesús visitaba su hogar, María se quedaba a los pies de Jesús y escuchaba. Y Marta se quejaba, decía, Maestro, no te moleste que mi hermana me deja servir a mí sola y no me ayuda. Dile pues que me ayude. Y Jesús dice unas cosas muy bonitas. Dice, Marta, Marta, tú estás afanado en las cosas de este mundo, pero María eligió lo mejor, el lugar mejor. Estar a los pies de Jesús es el lugar mejor. Y aquellos discípulos que llegaron a donde vivía Jesús, se quedaron a esas horas, las 4 de la tarde, ¿no? A los pies de Jesús y escucharon, oyeron y aprendieron de él. Y salido fueron a contarle las buenas noticias a sus familiares. Discípulo quiere decir multiplicación. ¿Qué hacen las abejas? Las abejas se dividen para multiplicarse y no se multiplican de poquito, sino de miles, de montones. Y eso es lo que quiere decir, si nosotros pasamos tiempo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, como ahora lo estamos haciendo, porque dedicamos la primera hora de cada día a los pies del Señor Jesús, no estamos aquí escuchándolo, hermano, X fulano que está, no, Cristo nos está hablando a través de la palabra viva, que es la palabra de Dios. Ojalá que entendamos esto, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, el objetivo es, como hicieron estos dos discípulos, primero fueron a sus hermanos,
y le dijeron, hemos encontrado al Mesías, así que vamos, vas a conocer. Y entonces fueron, pues, y también conocieron al Señor Jesús, ¿no? Y se hicieron también, pues, discípulos. Entonces, hermanos, el objetivo es Jesús, hermanos, es Jesús, conocer a Dios. Si estudiamos la Biblia, es para conocer al Señor Jesucristo, al Mesías, al Cordero de Dios, y seguirle, ¿no? E inteligentemente ahí vemos, por ejemplo, decía Juan, el discípulo amado, Juan que era el hijo, tenía por apodo el hijo del trueno, el hecho de haberse juntado, como dijo también mi hermano Marcelino, María Magdalena, ella una mujer que tenía una vida terrible, ¿no? Que ha botado 7 demonios de esta mujer, de María Magdalena. Pero ¿cómo es que cambia la vida de esta mujer, ¿no? Y de cualquier persona de nosotros que podamos tener los peores hábitos, no podemos estar así. Y Juan, Juan, ¿no? El que ha escrito este evangelio, hermanos, era pues terrible en su carácter. Imagínense ese apodo, hijo del trueno, ¿no? ¿Y cómo cambió su carácter de Juan, hermanos? ¿Y cómo cambió el carácter de María Magdalena, hermanos? Era una santa, pues María Magdalena, de lo que era antes. Otra cosa que tenemos que reflexionar es, María dice, ¿no? Que tenía 7 demonios, ¿no? No sabemos cuáles son sus demonios, pero yo también tengo mis demonios en este tiempo, pero no, los demonios de qué haber, de renegar, de mentir de repente, de engañar de repente, no sé, pues, son mis demonios. ¿Cómo estarán mis demonios? ¿Cuántos demonios tendré, hermano mío? Sí, hermanos, realmente pues la solución estamos tratando de decir, ¿no? ¿Dónde está la solución? ¿Cómo es que uno puede cambiar? Es que podemos estar luchando, ¿no? Contra esos demonios, como dice nuestro hermano, pero el asunto es cómo es que podemos cambiar. ¿Dónde está la solución? Entonces, estamos viendo por el ejemplo de estas personas a las cuales mencionamos, María Magdalena y Juan. Juan era pues el hijo del trueno terrible. Entonces, pero ¿cómo cambiaron? Juan se convierte en un manso, no un hijo de Dios, pues casi similar al Señor Jesucristo. Lo miraban así incluso exteriormente a Juan y parecía el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Juan, este discípulo, ¿no? Era el discípulo del amor, se convierte en el discípulo del amor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están a los pies de Jesús, porque Juan, se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Entonces, hay ahí el secreto, hermanos, de la transformación de una persona, ¿no? Estar en comunión íntima con el Señor Jesucristo y automáticamente nuestro carácter, todos los vicios van desapareciendo, todo, así como de María Magdalena cuando está, a los pies, está escuchando la palabra del Señor, ¿no? Es así la transformación, a diferencia de que muchos pueden estar ocupados haciendo una y otra cosa, ¿no? Pero no están escuchando la palabra de Dios. Sí pueden estar haciendo muchas cosas, ¿no? Dentro de la iglesia, pero no están estudiando, no están escuchando la palabra de Dios que transforma, hermanos. Sí están haciendo, pero ahí está el secreto, ¿no, hermanos? También diría bien de las vírgenes prudentes, ¿no? Que tenían aceite, ¿no? Al final, estaban preparadas. Bueno, hermanos, gracias por vuestras participaciones, hermanos, que nos lleva a reflexionar, a pensar, y hay que tomar decisiones también, pues, hermanos, ¿no? Al estudiar esta lección. Entonces, hermanos, dice aquí, estos dos discípulos, ¿no? Deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. Hermanos, ¿quién sabe qué cosas asombrosas habrán aprendido, pues, y experimentado entonces, ¿no? Fueron sin duda grandes cosas, ¿no? Pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, como comentamos, uno de los dos discípulos, ¿no? La Biblia dice que era Andrés, uno de ellos, encontró inmediatamente a su hermano Simón Pedro, ¿no? Simón, primero, bueno, era Simón, nada más su nombre, y le dijo, pues hemos hallado al Mesías, así que lo llevan de Jesús, hermanos, a Simón. Y ahí recordemos que lo llevan de Jesús y el Señor Jesucristo, bueno, acá dice el texto, no me voy a adelantar, dice,
Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que lo conocía. O sea, miren, el Señor Jesús ya conocía a Simón y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, le dice, creo que es Jonás, no sé. Tú serás llamado Cefas, quiere decir, tú serás llamado Pedro. O sea, le cambia de nombre el Señor Jesucristo, ¿no? A Simón. Ahora va a ser llamado Cefas, quiere decir Pedro, ¿no? Y eso está en Juan 1:42, ¿no? Jesús conocía y comprendía, pues, hermanos, a Pedro. Bueno, Pedro también, pues, que sabemos, ¿no? Qué temperamento tenía él, ¿no? Pero al final encarga a él, ¿no? Ahí dice, ¿no? Me amas, a pesar que lo traicionó Pedro, ¿no? Era una persona como nosotros, ¿no? Que cometía errores también, hermanos, pero era muy sincero, ¿no? Muy sincero, eso sí, ¿no? Pero como humano también cometía errores, hasta lo traicionó al Señor Jesús, no lo negó. Pero a pesar de esas cosas, hermanos, él amaba al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús refuerza, ¿no? Ese amor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tres veces le dijo, ¿no? Y le dijo, sí, que le amaba, pues, hermano. Y tú sabes, Señor, que te amo, le dice. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. O sea, le encarga la responsabilidad ahí de este grupo de discípulos que tenía el Señor Jesús, dado que se iba a ir. Y ahí estaba, pues, liderando Pedro, hermanos. Eh, el conocimiento profundo, hermanos, que Jesús tiene, pues, de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. ¿No? Entonces el Señor conoce, pues, y ahí, hermanos, aquí en, en la Biblia misma dice, ¿no? Lo que pasa, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el texto bíblico, ¿no, hermanos? Voy a abrir ese texto bíblico, hermanos, para este, reforzar, ¿no? Lo que estamos diciendo. Dice así, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, ¿no? Porque conocía a todos, dice, ¿no? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, hermanos, el Señor Jesucristo no necesita que alguien le diga, no, mira, sabes que tal persona es así, así, así. No, porque él conocía ya de antemano, hermanos. Eso es lo que dice en Juan 2, 24 y 25, hermanos. Ahora, hermanos, si Juan y Andrés hubiesen estado aquí ya, hermanos, en el comentario que hacen, ¿no? En el Espíritu de Profecía, ahí menciona de que el otro discípulo era Juan, ¿no? Juan el que escribe este evangelio, ¿no? Ahora, si Juan y Andrés, es esta pareja, ¿no? De discípulos, hubiesen estado, hermanos, dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y los príncipes, no se habrían presentado pues como aprendices a los pies de Jesús. Este es interesante este comentario, hermanos. ¿Ah? Claro. Entonces, ahí están los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los príncipes, bueno, los ancianos. Ellos se acercaban también al Señor Jesucristo, pero con un espíritu incrédulo. No creían que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no creían que era el Mesías. Pero sí se acercaban a Jesús, pero con un espíritu, hermano, ¿de qué? De querer criticar, de encontrar algún defecto. A ver, voy a ver lo que habla, voy a encontrar un defecto. No. Claro, buena excusa hubieran tenido, porque su maestro era Juan. Entonces, ay, pues no, mi maestro es mejor, mi maestro es bautiza, mi maestro. O sea, tantas excusas han podido, ¿no? Pero, entonces acá el corazón de cada uno es personalidad, la decisión, ¿no? ¿Ah? Entonces el deseo por su corazón de estos dos discípulos era de aprender, se acercan para aprender a los pies de Jesús, ¿no? Así como habíamos comentado de María Magdalena también. Uno se acerca así. Si uno se acerca de esa manera, hermanos, de hecho, pues sí, sí o sí, va a aprender, pues porque el Señor va a enseñar. Pero al que no se acerca con esa intención de aprender, sino de criticar, vamos a ver si saben o saben, no va a aprender, pues no, así como los sacerdotes y príncipes que se acercaron, no con ese espíritu incrédulo. Sí, hermano Marcelino. Este, cuando nosotros tenemos amigos y muchos amigos, hay
siempre prioridad con quienes nos juntamos más. Y en este caso, estos tres discípulos eran los que más, los primeros que se juntaron con Jesús y ellos fueron hasta el último, los que siempre han estado en la transfiguración. Bueno, siempre ellos estaban cerca. Cuando tenía que orar en Getsemaní, los tres fueron mencionados por Jesús. Y ellos, mira, voluntariamente, antes de ser llamados, buscan, mira, como dice la pluma inspirada. Pedro, Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el maestro y su deseo les fue otorgado. De los 12, la relación de ellos con el maestro fue la más íntima. Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha y la obtuvo en ocasión de la primera entrevista junto al Jordán, cuando Andrés, habiendo oído a Jesús, corrió a buscar a su hermano Juan, permaneció quieto, extasiado con la meditación de temas maravillosas. Siguió al Salvador siempre como oidor absorto y ansioso. Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho y así como una flor bebe del sol y del rocío, él bebía la luz y las vidas divinas, contempló al Salvador con adoración y amor, hasta que la semejanza de Cristo y la comunión con Él llegaron a constituir su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. Qué hermoso, hermanos. Si ustedes y yo analizamos los escritos de Juan, vamos a encontrar esa característica de amor, amor. Inclusive dice, hijitos míos, amor, van a encontrar mucho del amor, como escribe en primera, segunda, tercera Juan, en su evangelio. Bueno, él incluso sí ve en Apocalipsis. Entonces, sigamos el ejemplo de Juan. Muy bien, sí, pues hermanos, ahí están los comentarios. Y aquí en nuestra lección continúa también con los comentarios, ¿no? Entonces nos estaba indicando aquí, si es que Juan y Andrés, estos dos discípulos, hubiesen estado dominados, digamos, por ese espíritu incrédulo, no hubiesen creído que Jesús era el Mesías o este Cordero de Dios. Bueno, entonces así como los sacerdotes, los príncipes, dicen, ¿no? Con ese espíritu incrédulo se acercaron. Entonces estos discípulos tampoco pues no habrían dice, no se habrían presentado como aprendices, ¿no? Eso, hermanos, ¿no? Como aprendices a los pies de Jesús, ¿no? Sino aquí dice, habrían ido pues a él como críticos, hubiesen ido a criticar. Y eso es lo que suele suceder a veces, ¿no, hermanos? No vaya a ser que nosotros estemos así como críticos. A ver, voy a ir a la iglesia para ver este man, dice, va a predicar, dice que sabe la Biblia. ¿A qué estamos yendo, hermanos, a la iglesia? A ver, a criticar. No, cuando se va a la iglesia, como estamos estudiando esta semana de mayordomía, estamos hablando de que debemos ir a buscar a Dios a los pies del Señor. No importa a quién hable la palabra del Señor, la persona menos indicada, de repente Dios lo va a utilizar, pero no estamos yendo a ver a una persona, sino estamos yendo a ver al Señor. Y si como Dios es santo, entonces Él nos va a santificar. Va a utilizar a cualquier persona, ¿no? Y nos va a hablar y vamos a salir aprendiendo, así como Juan y Andrés, transformados, así vamos a salir de la iglesia. Entonces, pero si vamos a ir, hermanos, solamente con la incredulidad a criticar, hermanos, como dice aquí, habrían ido pues a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió eso con estos primeros discípulos, hermanos. Habían respondido pues al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista, hermanos. Ahora reconocían pues la voz del Maestro Celestial. Para ellos las Hermano, palabras de Jesús estaban, termino esto, hermanos, para ellos las palabras de Jesús estaban pues llenas de refrigerio, hermanos. Miren, las palabras de Jesús para ellos eran palabras de refrigerio, de verdad y belleza, una iluminación divina, hermanos, se derramaba pues sobre las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento.
¿no? Los multifacéticos temas, pues, ¿no, hermanos? De la verdad. Destacaban con una nueva luz y entendían, hermanos, ¿no? Y se gozaban y eran transformadas con su palabra, ¿no? Del Señor Jesús. Sí, hermano, alguien quiere participar, hermano, pregunte, comente, hermano. Mm, hermano, una acotación. Acá bien claro dice, ¿no? Eran tocados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace una persona que tal vez de repente una persona ha predicado, ¿no? A cierto hermano, a cierto amigo, ¿no? Él ya se queda internamente ya, ¿no? Conmovido con la intriga de saber de algo de Cristo. Entonces, es lo que sucedió con ellos, ¿no? Tenían una intriga, tenían una ansiedad, había, había abierto, pues, ¿no? Una sensación en el corazón de ellos. Por eso que ellos estaban ansiosos esperando a Jesús. Entonces, una vez que cuando Juan el Bautista en ahí señaló e indicó quién era él, ellos fueron corriendo, ¿no? Para poder saber realmente a seguirlo. Hoy en día, si llevamos en nuestros casos, a veces nosotros damos un testimonio a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿no? Les queda una intriga de saber de Cristo. Por ejemplo, en mi familiar yo tengo una persona, ¿no? Que está con una intriga de saber y me dice, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Me puedes enseñarme? Claro, por supuesto que sí. Entonces, eso a veces hace una apertura, da una sensación de saber de algo más de esa persona. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos es dar, llenar ese vacío, esa sensación que esas personas quieren. Entonces, Dios, Jesús mismo, ¿no? El Mesías, los ha llenado, los ha hecho ver que Él era. Hermanos, esa sería mi acotación. Muy bien, hermano, gracias. Sí, hermanos, justamente aquí en el comentario dice, ¿no? El gran énfasis, ¿no? Del Evangelio, hermanos, de Juan, el Evangelio de Juan, el que estamos estudiando, hermanos, es destacar quién es Jesús, pues, ¿no? Entonces, lo que está destacando aquí este Evangelio, hermanos, escrito por Juan, está destacando quién es Jesús. Estamos estudiando de que es el Hijo del Hombre y que también es el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces, la experiencia que él ha tenido, ¿no? De ser transformado, quiere compartirlo con nosotros también, ¿no? Y esto dice, continúa el comentario, dice, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida también con el mundo, así como él lo comparte escribiendo este evangelio, hermanos, inspirado por Dios, claro. También nosotros, hermanos, podamos compartir aquello hermoso que vemos en la palabra del Señor, compartir con otras personas, ¿no? Compartir con otras personas y claro, no podemos forzar a las personas, pero sí hay gente que se va a conmover con el mensaje y se va a acercar al Señor, ¿no? Se va a acercar al Señor. Entonces, aquí hay una pregunta importante también, hermanos. Vamos a ver, dice, ¿cómo? ¿Cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y por tu fe en Él? A ver si alguien puede dar su testimonio, ¿no, hermanos? ¿Cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y por tu fe en Él? ¿Qué otros cambios quisieras experimentar? Es otra pregunta, hermanos. No, es otra pregunta. Muy bien. A ver, hermanos, ¿quién quiere responder acá? ¿No? Contar su testimonio. Dice, ¿cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y por tu fe en Él? ¿Qué otros cambios quisieras experimentar, hermano, hermana? ¿Qué otros cambios más quisieras experimentar? ¿No? Eh, eh, Esto, hermanos, depende de nosotros, pues hermanos, ¿no? Mm, yo creo, hermano mío, que, o sea, ni me doy cuenta, ¿no? Ni me doy cuenta cómo es que ah, en- hasta los 20 años había tenido muchas experiencias del mundo. A partir de ahí, cuando encuentro, ¿no? La palabra de Dios, o sea, es encontrar a Jesús. eh, ah, los primeros años es posible, es,
el sentimiento es mucho más fuerte, ¿no? Pero después te vas acomodando de repente la forma como sentir, ¿no? Seguir a Jesús. Y hoy, hasta hoy yo me pregunto, esa pregunta que haces me hace reflexionar, ¿no? Cómo, o sea, cómo me siento, ¿no? Y mira cuántos años ya pasó, 40 años, ¿no? Mira, y aún doy gracias a Dios por estar cada mañana, o estos días de repente más que los otros años, los tiempos, estaba todavía con otras ideas, con otros planes, mm, y también puedo decir que he perdido tiempo, ¿no? Entonces, hermanos, uno ni se da cuenta, ¿no? Cómo es que eh, seguimos a Jesús, pero deberíamos darnos cuenta, debería darme cuenta, hermano, realmente la cantidad de años de mi vida que ha pasado, ¿cómo es esto? ¿No? Ya, realmente estoy ya con el Espíritu Santo como esos discípulos, esos dos discípulos, hermano. Eso debería ser mi reflexión, nuestra reflexión, hermano. Muy bien, hermano Raúl. Sí, pues así es, hermanos. Así que ahí está el secreto, hermanos. Si, no, como todo pecador, ¿no? Todo ser humano en esta tierra, cuanto más nos acerquemos al Señor, vamos a ver nuestra indignidad, ¿no? Frente a la santidad del Señor. Y entonces su presencia de Él mismo en nuestras vidas, hermanos, hace de que dejemos cosas, ¿no? Que no son correctas y hagamos las cosas que vemos en la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Esa santidad que hay en Él. Entonces uno se va acercando más y más y más. Y cuando uno de verdad va aprendiendo, hermanos, va aprendiendo, entonces, como decía un filósofo, mira, un filósofo, no sé quién dice esto, solo sé que nada sé. O sea, uno cuanto más se va acercando al Señor, va viendo, pues, ¿no? Que cuán ignorantes somos del Señor, ¿no? Cada vez más y más, ¿no? Pero cuando estamos lejos, hermanos del Señor, y nos vamos alejando también del Señor, entonces creemos que sabemos, pues, y entonces nuestra vida no, o desdice, ¿no? De lo que somos cristianos, ¿no? No se ve nada de Cristo en nuestras vidas, porque creemos que ya sabemos y entonces, pues, y no pasa nada, pues no, hermanos, nos quedamos así como bueno, todos los discípulos tenían sus defectos como nosotros, pues hermanos. Unos se alejaron, caso Judas, hermanos, y otros continuaron, ¿no? Con el Señor Jesús y aprendieron, ¿no? Cada vez más y más y más y más, hermanos. Bueno, esto creo que ahí está el secreto, estar a los pies de Jesús siempre. Eh, muy bien, si alguien más quiere comentar o preguntar, hermanos, hágalo para, ya pues hemos culminado, pero podemos aprovechar el tiempo, hermanos. Aquí está. Hermano, justo, Sí, hermano. puedo dar una acotación sobre mi experiencia. Claro, hermano. Puede Mm, sintetizarlo, hermanito, a ver, para que podamos escuchar. sí, hermano, yo tuve una experiencia así muy interno, ¿no? Con nuestro Señor, a consecuencia de que tal vez yo estudiaba la palabra de Dios de día y de noche, ¿no? Como de repente así como María, ¿no? A los pies de Jesús me sentía y sentía esa cercanía prácticamente con nuestro Señor. Tal vez pueden decir, no, este hermano está hablando cosas, ¿no? Pero llegué a sentir esa presencia, dado que día y noche, ¿no? A veces me quedaba estudiando la palabra hasta las 2 de la noche y en la mañana a las 3, 4 me levantaba, ¿no? Otra vez a agarrar la Biblia. Entonces, mm, sentía algo, ¿no? Algo sobrenatural. Nunca antes había sentido, ¿no? Esa sensación. Y entonces a veces me iba al trabajo pensando, ¿no? ¿Qué es eso, no?
que tal vez siento esa sensación que fuera de mí. Y poco a poco, esa sensación que tenía se me iba más, ¿no? Incrementando. Y es bueno, hermanos, ¿no? Hacer esa meditación de la palabra de Dios para poder sentir esa sensación. Solamente de repente puede sentir esa persona que está cercano a nuestro Señor, abriendo la palabra. Hoy en día no siento esa sensación ya porque de repente las cosas, ¿no? Ya no son como antes, ¿no? Que me levantaba, me ponía de rodillas en la medianoche, o sea, una consagración, pero hasta, ¿no? De no ausentarme de nuestro Señor. Eso sería mi acotación, hermanos. Muy bien, hermano, hermano Berselay, ¿no? Entonces, hermanos, lo que dice nuestro hermano, pues es muy cierto, es un principio también. Lo que estamos estudiando eso es un principio, ¿no, hermanos? Que sí o sí se va a cumplir, pues, hermanos. Cuando nosotros, como dice el hermano, en una etapa de su vida se acercaba a Dios a través del estudio de la Biblia y la oración, hermanos, entonces transforma la vida, pues no ni cuenta nos da, pero Él transforma. La presencia del Señor, del Espíritu Santo está allí, como hemos estudiado aquí, de Juan y también de María, ¿no? Magdalena, que hemos hecho mención. Entonces, pero cuando los días que van pasando, lo que hace el enemigo es que nosotros ya no estemos pues a los pies de Jesús, sino más preocupados estamos con las cosas de este mundo. Ya dejamos de estudiar nuestra lección de escuela sabática o de estudiar la Biblia y todo ello. Entonces, lógicamente la consecuencia es de que el enemigo va ganando, pues, ¿no? Va ganando y nuestra vida se va enfriando, nos volvemos tibios y eso es lo que pasa, pues. Entonces, ahora, por este mismo principio, nosotros lo que debemos hacer es decidir otra vez, ¿no? Así como dice nuestro hermano, como al primer momento, ¿no? Que dedicamos todo el tiempo, ¿no? Para leer la palabra de Dios y todo ello, estar así a los pies de Jesús. Entonces ahí otra vez va a surgir, ¿no? ¿No? Esa experiencia hermosa, ¿no? De estar con el Señor, andar con el Señor, hacer las cosas con el Señor, ¿no? Entonces, ahí está el principio, ¿no? Todo depende de qué cosa está entrando en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Si está entrando la palabra de Dios, hermanos, pues eso nos transforma, ¿no? Es la única forma de ser transformados, ¿no? Caso, por ejemplo, Pablo, estoy recordando, él decía, ¿no? A Dios, tenía alguna dificultad y entonces Pablo pide, ¿no? A Dios, Señor, por favor, quítame esta dificultad que tengo, este problema que tengo, por favor. Entonces, a veces nosotros también podemos estar pidiendo así. Pero, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, le dice, ¿no? Y dice, en tu debilidad, ¿no? O sea, en otras palabras, va a ser más fuerte, ¿no? Justo en las debilidades que uno tiene, va a clamar a Dios, va a buscar a Dios. Por eso las pruebas, tal vez, hermanos, ¿no? Porque mientras estamos así pasando pruebas y tantas cosas, entonces, ¿a quién vamos a buscar? Pues sabemos que es Dios el único que nos puede ayudar, entonces volvemos pues no a estudiar su palabra, a estar con el Señor, ¿no? Y, y ahí se Hermano, resuelven los justo, problemas, se resuelven los problemas. Así que estando en comunión con el Señor, ahí está el secreto, hermanos. Entonces no es difícil de entender, creo, hermanos, y es un asunto de decisión personal, ¿no? Poner en hermano, primer una lugar al Señor. Sí, preguntita. hermano. Este, ¿por qué a Pedro cambió, a Saulo cambió, a Elías cambió y no le cambió a Santiago, Juan su nombre, hermano? Es mi pregunta, hermano. Gracias. En el Apocalipsis, hermanos, dicen, ¿no? Que Dios dice, te dará un nuevo nombre, ¿no? Bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Seguramente porque será una forma también, me imagino, de animar, ¿no? A cada ser humano como hijo de Dios. Caso, por ejemplo, Jacob, su nombre significa engañador, engañador. Y era pues realmente un engañador, Jacob.
pero cuando se Hermanito, acercó también, termino estito, se acercó al Señor, no Jacob, ahí una noche seguramente, no ahí en su oración, batalló, ¿no? Con un personaje, bueno, era un ángel, era el Señor mismo, en su oración, y se aferró, se agarró, y dice, no te voy a soltarte, hasta que me bendigas, no te voy a soltarte, suéltame, le dice el ángel o el Señor, ¿no? Y no, hasta que me bendigas no te vas a soltar. Entonces, ¿cómo te llamas? Le dice Jacob, ¿no? Engañador, ¿no? Entonces, ahora tu nombre va a ser cambiado, ¿no? Y le cambia el nombre a Israel, padre de muchedumbres. Bueno, en este caso Israel eh, cambia su nombre, ¿no? O sea, porque se acerca a Dios, cuando uno se acerca a Dios, pues no. Eh, entonces, nuestra vida cambia también, pues no cambia. Bueno, el nombre también es un símbolo de lo que uno puede ser, ¿no, hermanos? Bueno, hay muchas cosas que se puede decir, pero lo importante, el principio, hermanos, no es, no que ahorita nosotros quisiéramos tener otro nombre. Mejor sería que nuestra vida cambie, pero esto es bajo el principio de acercarse más a Dios, estar en comunión con Dios, ¿no? No irnos por el otro lado, ¿no? ¿No? Otras cosas que no sea el Señor Jesús. Hermano Marcelino, sí, comenta, hermano. sí, me preocupa su pregunta, el hermano. Sí, le cambió, hermano. Lo que pasa es que hay que investigar un poquitito más. Antes era hijo del trueno, ahora le cambia por el discípulo amado, porque habla del amor. Así que se asemejaba. De todos los discípulos, Juan es el que más refleja el carácter de Cristo. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿Dios cambiará nuestro nombre? Y dice en Apocalipsis que Dios a cada uno de los que son salvos le dará una piedrecita. Y esa piedrecita va a darle un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo tú nomás vas a saber. Nadie más va a saber. Dios va a cambiar nuestro nombre. Y eso es lo hermoso. Tenemos una promesa de Dios y Él siempre cumple. Muy bien, hermanos, sí, pues ahí está, ¿no? La reflexión, hermanos, pero aquí es poco tiempo que tenemos todavía. Voy a darle lectura al Espíritu de Profecía que acompaña, ¿no? A esta lección. Esto en esta página, hay algunas páginas en el internet, hermanos, o hay aplicaciones donde hay la lección de escuela sabática, ¿no? Personalmente yo tengo aquí en mi celular una aplicación donde está justamente la lección, los comentarios también. Entonces me ayudo con ello, incluso hay para marcar, para pintar, para hacer todo, hermanos, ¿no? Así, hay aplicaciones, hermanos, que nuestros hermanos, ¿no? Los que saben de, de este asunto, pues lo han preparado. Dice aquí en el Hermanito, Espíritu de Profecía, sí, hermana. buenos días, hermanitos, con todos. Ya. Jesús cambió los nombres de algunos de sus discípulos, dice, para reflejar el nuevo propósito y la transformación que iban a realizar en sus vidas. Cambiar el nombre era una práctica común en la Biblia, simbolizando un cambio en el llamado, la identidad o el destino espiritual de una persona, ¿no? Por ejemplo, Simón fue llamado Pedro, que significa roca, porque Jesús vio en él la fe sólida que sería fundamental para la iglesia. En Mateo 16, 18 dice, ¿no? Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Saulo a ser conocido como Pablo, marcando su conversión y misión como apóstol de los gentiles. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, fueron llamados por Jesús Boanerges, que significa hijos del trueno, reflejando así su carácter fuerte y apasionado. Estos cambios de nombre subrayan la nueva identidad y misión de cada discípulo. Recibiría al seguir a Jesús, la transformación no era solo externa, sino una transformación interna profunda, alineando sus vidas con el propósito de Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Amén, hermanito, amén.
Hermanito, Ah, Pedro es piedra, amén, no roca. amén. Ajá. Pedro Bien, es sí, piedra, sí, no roca. muy bien. Muy bien, sí, claro, ¿no? O sea, el significado de Pedro es piedra, ¿no? Y más bien el Señor Jesucristo es la roca, donde es el fundamento de la iglesia, ¿no? Y Pedro es una piedra en el fundamento también, ¿no? De la iglesia, como los demás discípulos son otra piedrita, como en la cimentación se ponen piedritas, hermanos, pues así. Y nosotros somos un ladrillito, como en una construcción de un templo, digamos, así, en la construcción de la iglesia, somos eso, ¿no? Es así. Bueno, esos son los símbolos, los significados de los símbolos, ¿no, hermanos? Bien que nuestra hermana aclara de que Pedro es una piedra y la roca es Jesucristo, ¿no? El fundamento, ¿no? De la iglesia. Bueno. Hermanos, ya, bueno, ahora sí, el tiempo, ya, ahí todavía vamos a ver, una leída le daremos. Dice aquí, hermanos, el comentario que Pedro, Santiago y Juan, hermanos, buscaban pues todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el maestro. Ahí está la clave, hermanos, buscar ponerse en contacto íntimo con nuestro Señor Jesucristo, con el maestro. Y su deseo les fue otorgado, pues, hermanos, fue otorgado. De los 12 hermanos, Ujú. la Ah, relación de ah, ellos, ajá, antes que nos suba esa parte que ha leído la hermana Rosa, de la roca, eso es para confundirse, pero no está tan definido. Pareciera que está diciendo a Pedro que tú eres la roca, ¿no? Entonces, más o menos, esito de repente, ahí, cuando no ponemos atención, nos quedamos con que a Pedro le está diciendo que es la roca, hermano. Esito una aclaradita de repente, ¿cómo? Porque no, alguien va, no, a Pedro le está diciendo la roca, ¿sí o no? Acá está escrito. ¿Y cómo sales, pues, hermano? sí, pues el significado justamente de Pedro no es precisamente roca, ¿no? Sino es una piedra, ¿no? Una piedra, ¿no? Eso en el significado, ¿no? En el significado. Ahora, en lo que dice la Biblia, el Señor Jesucristo es la piedra o la roca desechada, no por los judíos. Eso también simbólicamente se cumple, ¿no? Pero ahora es pues, el fundamento, ¿no? El fundamento, ¿no? Porque los judíos no lo aceptaron a Jesús. Todos los judíos como pueblo no son cristianos, ¿no? Entonces, pero ahí está la iglesia, el fundamento que es la roca, ¿no? Jesús. Y Pedro, que era judío, pues se hace cristiano, pero es como una piedrita más, entonces hace ver esto, ¿no? Y el Señor justamente le encarga a Pedro, ¿no? Me amas, le dice, apacienta mis ovejas, dice, ¿no? Le da la responsabilidad, y no solamente a él, pues, sino a todos nos encarga para cuidar la iglesia, ¿no? A la hermandad, ¿no? Por eso existe también este folleto Escuela Sabática para que todos podamos alimentarnos, ¿no? De su palabra del Señor. Ahí está la clave también. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, de todos los discípulos, de que esta palabra tienen que estudiar todos los que creen en Jesús, Hermano para Justo, no apartarse de Dios. Sí, sí, hermano Marcelino. muy buena la pregunta, hermano Raúl. Vayamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Dice, semejante, a ver, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Quien entendió correctamente fue Pedro. ¿De qué se trataba? Cuando Jesús le dice, ahora yo también te digo que tú eres piedra, pero sobre esta roca. Piedra es una piedra pequeña, pero es piedra. Pero roca es una roca gigante, grande, que no lo puedes... Las rocas de Sacsayhuamán. Tienes que imaginar de esa manera, pero en griego es un término diferente para piedra y diferente para roca. En español es piedra para ambos, entonces nos confundimos, así como el amor.
En español solamente amor, amor al perro, amor al gato, amor a mi esposa, amor a Dios, la misma palabra, nos confundimos, pero en griego para diferente, para Dios es ágape, para hermano es filius, para la esposa es eros, entonces diferente, distinto, no nos confundimos. Menos mal, la palabra de Dios está escrita en griego, entonces es fácil de entender. La roca, que dice que no prevalecerá la muerte sobre él, o sea, Cristo resucitó de los muertos, pero Pedro está muerto pues hasta ahora. No puede ser que la iglesia esté cimentado sobre Pedro. Pedro muchas veces le negó a Jesús hasta con palabras muy fuertes, pero Cristo es la roca. Mm. Muy bien, hermanos, sí vale la pena esta aclaración, hermanos. Como estaba leyendo este texto bíblico, tú eres Pedro, o sea, piedra, ¿no? Le dice a Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca está referido, ¿no? A la fe que tenía Pedro. ¿En qué tenía Pedro fe? Justamente Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviendo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Entonces, sobre esa fe, eso, o sea, que viene a ser pues la fe en Jesús, está diciendo sobre esa roca, en lo que tú crees, que es la roca, Jesús es la roca, edificaré mi iglesia, dice. O sea, la iglesia está formada por, ¿no? Por toda persona que tiene fe en el Señor. ¿Fe en quién? En el Señor, que es la roca, pues, ¿no? Esa fe en el Señor, ¿no? Entonces, pero le dice a Pedro, sí, tú eres una piedra, ¿no? Pero por la fe que tú tienes en Jesús, ¿no es cierto? Que es la roca, dice. Entonces, sobre esa roca yo voy a edificar. No está diciendo sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia. Él es simplemente una piedra, claro, en la cimentación, como todos los discípulos y nosotros también somos, como digo, en esa construcción, porque es un símbolo, ¿no? De la iglesia, como si fuera una construcción de una casa, digamos, un ladrillito, seríamos también nosotros en esa construcción, ¿no? Pero la piedra fundamental es Cristo, es el fundador de la iglesia y es el fundamento también, ¿no? La base, ¿no? Porque si no miramos a Jesús y vamos a mirar a Pedro, vamos a ser igual que Pedro, pues Pedro, ¿qué cosa era? Lo negó al Señor Jesucristo y todo, ¿no? Como ser humano, pues un pecador. Igual, si miramos a alguien como fundamento, digamos, no, nos vamos a equivocar, pues todos en este mundo somos pecadores, pues hermanos, ¿no? No hay un santo en este mundo, hermanos, todos somos pecadores. No hay un justo en esta tierra, por más que nos llamemos justos, ¿no? Bueno, hermanos, bien, ¿no? La pregunta nos ayuda a reflexionar. Entonces aquí estábamos leyendo, hermanos, que el secreto dice, ¿no? En este comentario del Espíritu de Profecía, que Pedro, Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el Maestro y su deseo les fue otorgado. Hermanos, generalmente lo que deseamos lo conseguimos, sea bueno o sea malo, hermanos. Entonces, de ahí nace, ¿no? El hecho de que lo que somos nosotros, ¿no? Somos lo que deseamos ser, ¿no? Y ellos, Pedro, Santiago y Juan, deseaban, pues ellos estar con el Maestro, querían estar en contacto y fueron transformados en verdaderos, pues, hijos de Dios, ¿no? Cristianos, ¿no? De los 12 dice, la relación de ellos con el Maestro fue la más íntima, pues ellos íntimamente se han relacionado. Recuerden que Pedro en todo momento hablando Pedro, aunque sea equivocándose, y Juan ahí, ¿no? Junto con Jesús, recostándose incluso en su pecho, estaba junto con Jesús, ¿no? De igual manera, Santiago estaba junto con Jesús. Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha y la obtuvo, pues, hermanos. En ocasión de la primera entrevista, hermanos, junto al Jordán, cuando Andrés, ¿no? Dice ahí, cuando Andrés, habiendo oído a Jesús, pues corrió a buscar a su hermano. Dice, Juan permaneció pues quieto, dice, ¿no? Extasiado en la meditación de temas maravillosos. O sea, Juan estaba con el Señor, ¿no? Jesús. Siguió al Salvador siempre como oidor absorto y ansioso, ¿no? Que quiere aprender. Hermanos, en la vida práctica sucede eso. Pues, ¿quién va a aprender, hermanos? Cualquier cosa que tú quieras aprender. Entonces, si tú tienes la actitud de querer aprender,
Entonces, hay alguien que sabe y te va a enseñarte si es que quieres aprender. Lo que sea, hermanos, ¿no? Es así. Entonces, hermanos, pero miren, he visto casos en los cuales, por ejemplo, un profesor de quechua, ¿no? Ahí, él hasta le faltaba llorar. Era un quechua hablante, bueno, un profesor, pues, ¿no? Eh, y, y hermanos, él decía, tengo mis hijos, pero a mis hijos no les interesa aprender el quechua. No, ellos no, para nada. Y se sentía triste, ¿no? Eh, pero otras personas sí, es así, hermanos. Entonces, hay gente que sabe cocinar y ¿a quién va a enseñar? Aquel que quiere aprender, pues. A ver, por más que sea tu hijo, pero no quiere aprender pues, a cocinar. ¿Tú cuánto quisieras enseñar? Entonces, no va a aprender, pues, porque no quiere, pues no quiere, no quiere, ¿no? Entonces, en este caso, ahí está el principio, hermanos, ¿no? Que si nosotros queremos que nuestra vida sea transformada, que queremos que todas las maravillas que dice el Señor Jesús estén en nuestras vidas, hermanos, pues ese querer hay que demostrarlo en que vamos a invertir tiempo estando con Él, estudiando su palabra y tantas cosas, orando al Señor, y sin que nos demos cuenta, todo aquello que queremos del Señor va a ser. ¿Queremos ser transformados? Vamos a ser transformados. Así fueron transformados pues estos discípulos, ¿no? Entonces, hermanos, dice, Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho, hermanos, así dice la Biblia. Así como una flor bebe del sol y del rocío, como una flor no necesita del sol y del agua, ¿no? Del rocío. Entonces, Juan, hermanos, él bebía pues también, ¿no? De la luz y las vidas divinas, ¿no? Del Señor Jesús, ¿no? Contempló al Salvador con adoración y amor hasta que la semejanza a Cristo, hermanos, y la comunión con Él llegaron a constituir, pues, hermanos, su único deseo. Y en su carácter se reflejó, pues, el carácter del Maestro. Era casi idéntico al Señor Jesucristo, hermanos. Juan se convirtió así este hombre que su apodo era hijo de trueno, fue transformado porque estaba junto con Jesús, con esa actitud de aprender, hermanos, no de criticar como los fariseos buscaban dónde se equivoca para criticarlo, juzgarlo, ¿no? Entonces, hermanos, todavía dice aquí el comentario, dejando a Juan, ¿no? Los dos discípulos, dice, o sea, Juan Bautista, ¿no? Los dos discípulos se fueron pues en pos de Jesús, detrás de Jesús, ¿no? Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro Juan, ¿no? El que iba a ser el evangelista, pues el que ha escrito este evangelio, hermanos, inspirado por Dios. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo, hermanos, movidos por un impulso irresistible, siguieron pues a Jesús, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado, pues, hermanos, del pensamiento. ¿Qué pensamiento, hermanos? Ellos pensaban, pues, ¿es este el Mesías? Claro, Juan Bautista ya les había dicho, ¿no? Este es pues el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese es el Mesías, Jesús. Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio, hermanos, ¿no? Así él ha venido a hacer discípulos y ahí estaban ya dos discípulos, ¿no? Y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia, hermanos. Claro, como uno no se va a alegrar que en la iglesia aparezcan, ¿no? Así dos discípulos, hermanos, que van a ayudar en la dirección de la iglesia, así, uy, qué alegría, ¿no? Eh, Sin embargo, volviéndose, les preguntó, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo para conversar con él dice, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué buscáis? Entonces quería dejarlos libres, ¿no? Para volver atrás. O sea, Jesús no fuerza, ¿no? Tampoco, no dándole algo, o sea, lo va a mantener ahí. No. Entonces quería dejarlos libres. De bien, ellos tomaran la decisión de seguirle, o bien que se vuelvan atrás también, pues se vuelvan a de Juan el Bautista, ¿no? Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo, pues hermanos. Ellos eran conscientes de un solo propósito, hermanos. ¿Eh? Tenían un solo propósito.
La presencia de Cristo llenaba su pensamiento, hermanos, de ellos, ¿no? De esos dos discípulos. Entonces, ellos exclamaron, pues, Rabí, maestro, le dicen, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? En una breve entrevista, hermanos, a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban, pues, ¿no? Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Qué hermoso, hermanos, esa actitud tener nosotros también, hermanos, de igual manera, ¿no? Sentarnos ahí en nuestra mesita o en nuestra camita, no sé dónde, abrir la palabra de Dios, la lección y tantos materiales que tenemos para conocer al Señor, para conversar con el Señor. Y estamos haciendo ahora con esta lección, ¿no? Así. Díceles, pues, no, el Señor Jesús les dice, venid y ved. Vinieron y vieron, pues, dónde moraba, y quedáronse con él aquel día. Así dice la Biblia, hermanos. Ese día estuvieron con el Señor Jesús. Y si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo, hermanos, de los sacerdotes y gobernantes, entonces no se habrían presentado, pues, como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido más bien a él, hermanos, como críticos, ¿no? A criticar o para juzgar sus palabras, ¿no? Como muchos fariseos lo hacían así. Muchos así, pues, hermanos, cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas, hermanos. No vayamos a la iglesia, hermanos, a criticar. A ver quién va a predicar, a ver algo que se nos puede enseñar. No, si no, hermanos, vayamos a la iglesia a escuchar la palabra. No importa quién esté predicando, pero ahí está. Si estamos yendo a escuchar la palabra del Señor, vamos a salir aprendiendo y transformados, hermanos. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado por la predicación de Juan el Bautista. Ahora, hermanos, reconocían la voz del Maestro Celestial para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas pues de refrigerio, verdad y belleza, hermanos. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. O sea, así como los dos discípulos que iban a Emaús, ¿no? Se iban, ¿no? Cuando Jesús fue clavado en la cruz, enterrado, y ya decían que había resucitado, pero dos discípulos, ahí se acercó Jesús, aunque no lo reconocieron, y les hablaba, y su corazón empezaba a latir más, hermanos. O sea, empezaban a sentir la palabra de Dios, a entender de mejor manera todo lo que decía el Antiguo Testamento, ¿no? Los salmos, los profetas, lo que había escrito Moisés y entendían, ¿no? Porque Jesús mismo les estaba hablando de las escrituras, ¿no? Y es así, hermanos, cuando nos sentamos a los pies de Jesús y estudiamos su palabra, estamos escuchándole a Él nos está hablando, ¿no, hermanos? Bueno, ahí está el espíritu de profecía, hermanos. Hay que tomar una decisión ahora, hoy día, hermanos, pues no, la decisión debería ser sentarnos a los pies de Jesús o estar, ¿no? Dedicar el tiempo para estar con Jesús, estudiando su palabra, conversando con Él, orando, ¿no? Muy bien, hermano Bercelay, por favor, ¿nos podrías despedir con la oración? Si es que estás todavía con nosotros, ya seguramente algunos ya se Ya, han mi ido. hermano. Por Acá favor, estoy, hermanito. hermano. Ya, hermanito, por favor. Ah, amantísimo Dios Padre eterno que moras en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, Señor, en esta oportunidad porque tú permites y permitiste a cada uno de nosotros de haber abierto nuestros ojos para poder estar contigo en esta reunión. Y a todos los que estaban en este grupo también, Señor, tú puedes dárselos, Señor, los anhelos, los deseos de cada uno de tus hijos, Señor. Este momento ha sido un momento de aprendizaje, de meditar, de cómo estamos nosotros yendo contigo. Si estamos encaminados en tus enseñanzas o estamos todavía aún indecisos de este camino que tú nos has dado. Dios Padre eterno, que tu Santo Espíritu siempre toque a cada uno de nosotros para poder nosotros ser como Juan, ese discípulo amado, para poder cambiarnos, no los nombres, sino también nuestro carácter de transformación
en la vida personal. Señor Dios, gracias por todo lo que tú nos has enseñado, lo que nos has dejado. Bendecido sea siempre tus escritos, Señor, para nosotros. Y así también dar testimonio a los que deseamos que nuestros amigos, hermanos, puedan también reunirse, Señor, a tus pies. Dios Padre eterno, cuídanos en esta mañana y bendecido sea siempre nuestros hogares y multiplica siempre a los que desean, Señor, que, que tal vez no tienen nada, puedes, Señor, multiplicárselos. Dios Santo, pidiendo y rogando siempre en favor de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.